Hola, qué gusto que nos esté acompañando en este tercer episodio de Café en Café, el podcast. Hoy un tema que de verdad ha estado en todos los chats de WhatsApp, en todas las conversaciones del sector cafetalero nacional, y es el tema de la bolsa de Nueva York. Hoy vamos a hablar de cómo comprender la bolsa, qué está pasando, por qué estamos teniendo estos récords o estos montos históricos, y por supuesto que también vamos a hablar un poco de diferenciales del café de Costa Rica. En esta oportunidad, como es habitual, se encuentra conmigo David Ortiz, su gerente de promoción, y yo que les acompaño, este servidor Andrés Piedra, que estaré en la mayoría de los podcasts. David, buenos días, qué gusto que estemos compartiendo otra vez micrófonos. Buenos días, ya el tercer podcast. Yo creo que es importantísimo seguir con ese tipo de comunicación para el sector. Y hoy sí, con un tema que la mayoría de personas que estamos en el sector de café a veces nos cuesta mucho entender, pero tenemos un experto que maneja muchísimo este tema, que es don Marco Araya, que es jefe de estudios económicos y de mercado del Instituto del Café de Costa Rica. Entonces vamos a estar conversando sobre este importante tema que también últimamente, como dice Andrés, está en conversación de todos por los precios que está alcanzando, pero vamos a tratar de ir entendiendo por qué es que se dan estos precios y cuáles son las características que tiene este amplio mundo de los mercados internacionales. Entonces, darle la bienvenida a Marco, Que nos que cuente nos cuente, un Marco. poco quién es Marco, hace cuánto trabaja en el ICAFé y un poco también de su profesión. Marco, bienvenido. Gracias. Buen día para todos y para todas. Mi nombre es Marco Antonio Araya Molina. Inicié funciones en el Instituto del Café de Costa Rica ya por noviembre del año 2000 y Cerca de siempre, 25 años ya. siempre en la unidad de estudios económicos y mercado. Eh, so- eh, Soy jefe de ese departamento desde el año 2012 para acá. Muy bien, Marco. Bueno, cuéntenos un poco, Marco, ya para entrar en materia, ¿qué es la Bolsa de Nueva York y cuál es la importancia en la comercialización del grano de oro, del café? Bueno, primero quiero empezar mencionando que sí, que tal vez dentro del Instituto del Café de Costa Rica, su servidor es la persona que conoce un poco más de este tema. Obviamente no puedo igualarme al conocimiento que podrían tener los exportadores que día a día están bregando con el comportamiento de la bolsa y arriesgándose con el riesgo tan alto que significa transar en bolsa y negociar con café. Bueno, acerca de la bolsa de futuros de café, es importante mencionar que el café es una materia prima, en inglés commodity, ¿verdad? Se transa en los mercados internacionales, y específicamente se transa en café verde. Su término en inglés es green coffee, y curiosamente en Costa Rica lo conocemos como café oro. ¿Ok? Ujú. Este, mm, Cerca del 90% de las exportaciones mundiales de café ocurren en esta forma de café en verde. El restante 10% es poco de café tostado y un poco de café soluble, ¿verdad? Otra tema importante a explicar es que a nivel mundial existen muchas especies de café, pero comercialmente importantes solo son dos, arábico y robusta. ¿Ok? Eh, Respecto al café arábico, es importante también explicar que la transformación del café en su estado fruta a café verde puede resultar en dos maneras diferentes. Uno, que en el proceso para eliminar la pulpa, porque es una fruta, ¿verdad? Pulpa y el mucílago del café se utiliza un proceso industrial que se llama beneficiado, para efectos nuestros se llama beneficiado de café. Y la otra forma es que el grano, la fruta, se seque en la planta y a ese se llama café natural. El primero se llama café lavado, ¿verdad? En el segundo ocurren procesos de fermentación, por lo tanto es un café de menor calidad, ¿ok? El café arábico lavado se transa en la Bolsa de Futuros de Nueva York. El café arábico natural se transa en la Bolsa de Brasil y el café robusta se transa en la bolsa de Nueva York, De Londres, perdón, de Londres. De Ujú. Londres. Costa Rica solo produce café de la especie arábico y el proceso de transformación de la fruta a café verde es por medio del proceso industrial, se llama café arábico lavado. Por lo tanto,
nuestra referencia de precio siempre es la bolsa de Nueva York. Marco, una consulta. Cuando se habla de una materia prima o un commodity, ¿en qué momento o quién define, digamos, que estos productos entran en este tipo, digamos, de mercados? ¿O qué es lo que define que un producto se convierta en un commodity? ¿Cuáles son como esas características que uno podría decir? Entró en la bolsa de Nueva York, porque uno sabe que hay productos que están fuera, que no necesariamente están dentro de la bolsa, pero ¿qué define que un producto como el café sea parte de la bolsa de Nueva York o de Bueno, algún tipo de bolsa? esto es algo histórico. Las bolsas existen desde hace mucho tiempo y particularmente el caso de la bolsa de Nueva York existe desde 1882. Por lo tanto, se establece, y eso tal vez el tema que continúa, es que hay un contrato con especificaciones claras, definidas. La bolsa es una plataforma electrónica, no necesariamente se está transando allí el físico, ¿verdad? Sino que son contratos electrónicos y por allí se establece una referencia de precio, ¿verdad? Y no todo el café Ujú. va a parar a la bolsa de Nueva York. Realmente estamos en niveles muy bajos de inventario en este momento. Si acaso estamos hablando de 1 millón de sacos de 60 kilos en la bolsa físicamente, ¿verdad? Cuando a nivel mundial se transan hasta 143 millones De de sacos. sacos. Usted iba a plantear las ventajas de la plataforma también en esto. Sí, creo que ustedes tienen varias preguntas para mí. Claro, por supuesto, Felipe. Vamos a la cotización. ¿Cómo funciona la cotización del café en la bolsa justamente de Nueva York, que es la Sí. más importante para Ah, nosotros? antes importante mencionar que por qué razón existe la Bolsa de Futuros de Nueva York. Ujú. Realmente era necesario mitigar la volatilidad extrema de los precios, que se conozcan con claridad los precios que se transan, ¿verdad? A pesar de que no hay una transacción física del producto como tal en la Bolsa de Nueva York, pero por lo menos se conoce con claridad el precio todos los días, ¿verdad? Tenemos siempre un precio de apertura, un precio de cierre, en medio tenemos, podemos tener un alto, un bajo, ¿verdad? Toda esa información es conocida durante las horas en que opera la Bolsa de Nueva York. ¿Cómo funciona la Bolsa de Nueva York? Bueno, para empezar, existe un contrato con características claramente definidas. Un contrato en la Bolsa de Nueva York, estamos hablando de 17.500 libras. ¿Eso qué significa en nuestro sistema métrico decimal? Son 37.500 libras. 37.500 libras ese contrato. Son en nuestro sistema métrico decimal 17.000 kilos, o sea, más o menos 17 toneladas es lo que se le requiere café para un contrato. ¿Ok? El precio de cotización es en centavos de dólar por libra. Recordemos que la bolsa está ubicada en Nueva York, Estados Unidos. Es un país anglosajón que utiliza otro sistema métrico decimal, ¿verdad? Entonces, por eso está establecido en centavos de dólar por libra. En $1 hay 100 centavos. En un quintal hay 100 libras. Por lo tanto, podemos leerlo de la misma manera. Centavos de dólar por libra o dólares por quintal. Sí. ¿Verdad? Ok, ¿en qué horas opera la bolsa? De las 4:15 de la mañana a las 1:30 de la tarde, hora de Hora de Nueva Nueva York. York, Hora de correcto. Nueva York. Otra, co- Otro tema muy importante, que mucha gente se pierde cuando uno habla de las posiciones, Ujú. es el momento de la entrega física del contrato. ¿Ok? La posición. Solo hay 5 posiciones en el año, que son marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre. Entonces yo vendo en cualquier día café para entrega en alguno de sus meses. Entonces, por ejemplo, en una transacción real de café, yo como beneficio, por ejemplo, convengo con un exportador en Costa Rica en venderle café hoy para entrega en junio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces Ujú. ya superé la posición más cercana, que es mayo, ¿verdad? Y la que le sigue es Julio. julio. Entonces, aunque yo voy a entregar el físico a ese exportador en junio, mi referencia de precio es la posición de julio, La después. sí, la después. Ok. Correcto. ¿Ok? ¿Cuáles cafés se pueden transar en la bolsa de Nueva York? Ya hablamos de que es solo la especie arábica y específicamente el café que a través de un proceso industrial
que utiliza agua en el proceso de beneficiado, se transforma en café verde. Entonces eso es café de México, por ejemplo, de Centroamérica, de Colombia, Perú, de Brasil, siempre y cuando sea café lavado, ¿verdad? Hay algunos países africanos allí que pueden entregar café a la bolsa. Papúa Nueva Guinea, que es de Oceanía, India, que es de Asia. ¿Quiénes pueden operar en la bolsa? Bueno, primero que todo, puede ser cualquier persona física, jurídica, que tenga abierta una bolsa, perdón, una cuenta en la bolsa de Nueva York y para eso también establecen ciertos cánones de precio o de dinero que puede estar allí. Realmente esto funciona para grandes empresas, no para empresas pequeñas, ¿verdad? Marco, ¿y cuáles son esos factores claves que influyen en el precio del café a nivel global? Bueno, igual que cualquier producto que se vende o se compra y la oferta y la demanda tienen mucho que ver, ¿verdad? En el comportamiento de los precios de Nueva York. Pero hay otros factores que también inciden y muchas veces inciden significativamente. El clima, ahora con el tema del cambio climático, pues es una Sin realidad duda. afectando significativamente los cultivos. Ujú. El que ocurra el fenómeno propiamente es un factor que va a influenciar en la bolsa. Pero curiosamente, aunque no haya ocurrido el fenómeno, es una noticia que utilizan particularmente los especuladores para que el precio se mueva en una o en otra dirección. Marco, antes de seguir con los puntos, ¿Sí? ¿qué es un especulador? ¿Quiénes son Un esos? especulador es una persona también física o jurídica que con su capacidad de capital puede ingresar a la bolsa de Nueva York, Fondos, ¿verdad? incluso. Gente que tiene mucho dinero y que lo único que les interesa es sacar partida del comportamiento de la bolsa, ¿verdad? Y de la volatilidad. Ahorita se está dando Entonces, una especulación, toda la vida, siempre. toda la vida, siempre. Siempre hay mucha gente que tiene dinero y que necesita invertir y sacar provecho, obtener utilidades. Y entonces hoy están en cacao, mañana Ujú. están en No café, necesariamente después se son pueden parte del pasar sector cafetalero siempre. no. Es que incluso hay fondos de De hecho, pensiones, fondos inmobiliarios y demás, ¿verdad? exacto, exacto, exacto. Bueno, seguíamos Sí. con los factores Ok, que influyen en los precios. bueno, los conflictos políticos, Ujú. por ejemplo, la guerra entre Rusia e Ucrania tuvo un efecto significativo en el comportamiento de los precios de Nueva York. Rusia es uno de los mayores consumidores de café a nivel mundial. Ucrania no lo es, pero sí es un país Consumidor. emergente que venía con un incremento significativo del consumo de café, ¿verdad? Entonces tuvo un efecto allí importante. Lo mismo que la guerra entre Israel y Palestina es un factor que influyó significativamente en los precios, particularmente cuando estalló la guerra. Las relaciones internacionales, por ejemplo, lo que está sucediendo en este momento entre Estados Unidos y Colombia, está afectando significativamente el comportamiento de los precios. De hecho, los hizo elevarse de 340 a los 380 que estamos viendo en este momento, básicamente por las noticias relacionadas con Estados Unidos, sus relaciones comerciales con otros países y particularmente con Colombia, que es el tercer mayor productor de café a nivel mundial. Mundial. La pandemia nos afectó en el comportamiento de los precios. La crisis de contenedores también tuvo un efecto significativo. Huelgas en los puertos de origen, como por ejemplo en Brasil, Colombia, cada vez que hay una huelga, afecta el comportamiento de los precios en la bolsa de Nueva York. Recientemente también tuvimos un problema en Estados Unidos, en la costa este de los Estados Unidos, porque se venció el contrato Es una de huelga. los estibadores. Entonces, en ese momento hubo un disparador del comportamiento de los precios. Podemos considerar que el café y el precio a nivel mundial es muy vulnerable. Es Y vulnerable, volátil. completamente es Volátil. volátil, ¿verdad? Noticias pueden moverlo hacia arriba, hacia abajo, ¿verdad? Y obviamente los especuladores van a aprovechar esas noticias para sacar partido de Y eso. en los últimos meses hemos visto cómo el precio del café ha llegado a precios históricos nunca antes vistos. Bueno, sí, sí antes vistos, En pero los 70 y mucho muy poquito tiempo, tiempo. muy poco tiempo. Y sigue en ese proceso, digamos, de aumento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está haciendo que ese precio del café esté en esos niveles tan altos históricos? Correcto.
Los niveles más cercanos vistos fueron en los mediados de los 70, con 335 y hoy ya andamos en $380 por A la kilogramo en la bolsa de grabación Nueva York. de este programa, de este episodio, estamos en 386 a la grabación de este. Correcto. Entonces ya hemos superado significativamente esos registros históricos que habíamos tenido. Efectivamente, como lo dice David, eran momentos que se alcanzaron niveles muy altos de precios, pero eran muy repentinos, inmediatamente la bolsa se caía, ¿verdad? ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, primero, existe escasez de café a nivel mundial. Vivimos tres cosechas seguidas con producciones menores al consumo hasta la cosecha 23-24. La cosecha 24-25 más bien fue un superávit, pero no suficiente para construir inventarios. O sea, cuando no hay suficiente producción para abastecer el consumo, los países, tanto productores de café como los no productores, echan mano de los inventarios que tienen allí, y eso fue lo que ha sucedido en los últimos años, ¿verdad? Pero esos inventarios ya llegaron a niveles Ujú. muy bajos y no fue suficiente la cosecha 24-25, que la producción fue superior al consumo, para reconstruir esos inventarios. Y otra situación que está sucediendo actualmente es que, para empezar, Brasil es el mayor productor de café a nivel mundial, aporta cerca de un tercio de la producción mundial. Todo lo que pase en Brasil con café va a Sí, afectar significativamente los precios. Y la cosecha 25-26 de Brasil va a ser una cosecha de ciclo bajo, ¿verdad? o sea, la que viene. La que se va a recolectar este año Este en año. Brasil es una cosecha de ciclo bajo. O sea, el comportamiento típico del cultivo de café, particularmente arábico, es que tengo un año de ciclo alto y seguido viene un año de ciclo bajo, ¿verdad? Entonces, la cosecha brasileña 25-26 es una ciclo bajo y además fue afectada significativamente por el verano más crudo que ha tenido Brasil desde 1981. Sí, muy altas Es una sequía temperaturas. Mm. generalizada en el país. Antes las sequías de Brasil eran muy focalizadas, ahora fue generalizada en todo el país. Y ha habido una gran incertidumbre respecto al tamaño de esta cosecha. Entonces, cosechas deficitarias, continuadas tres a nivel mundial, y una cosecha brasileña, que es la que viene, con una gran incertidumbre respecto a su tamaño por los problemas que tuvo de sequía. Y bueno, entonces, partiendo de este conflicto entre, bueno, esta disputa entre Colombia y Estados Unidos, bajos inventarios, una cosecha pues complicada en Brasil, ¿qué proyecciones futuras podemos tener en el mercado de café? ¿Qué análisis hay a futuro sobre el precio del café en la bolsa? Bueno, primero, tal vez reiterar lo que dijo David, es cierto, las tendencias alcistas siempre han sido muy repentinas y de corta duración. La tendencia actual ha Se prevalecido mantiene. por más tiempo del que uno pudo haber esperado, ¿verdad? Por lo general nadie pronostica en cuestiones de precios. Ujú. Quienes se atreven a hacer pronósticos, a veces uno duda de que sea tan cierto y normalmente son bancos, mundiales que hacen ese tipo de pronósticos, obviamente tienen algún tipo de interés, quizás incluso son Colocación. Y especuladores especuladores. dentro de la Ajá. misma bolsa, ¿verdad? Entonces es muy difícil pronosticar lo que puede ocurrir. Eh, lo preocupante es que esta tendencia pues, ha sido muy larga, ¿verdad? Este, Otros países productores de café tal vez están sacando mejor provecho de esto. Ejemplo, Brasil, no solamente el precio es mucho mayor que cosechas atrás, sino que también en Brasil se ha dado un tema de devaluación de su moneda. Ujú. ¿Esto qué significa? Que no solamente estoy obteniendo más ingresos porque el precio es mayor, Ujú. sino que también a la hora de convertir en los dólares de la exportación de café en reales brasileños, al haber devaluación en el país, el poder adquisitivo de los productores cada vez es mayor, Diferente a lo ¿verdad? que pasa en Costa Como Rica. el tipo de cambio. Ajá, Completamente contrario. completamente contrario a lo que pasa en Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los brasileños? Su poder adquisitivo cada vez es mayor. Entonces, eso seguramente los va a alentar, número uno, Ujú. a hacer siembras nuevas.
ampliar las áreas de siembra, a renovar los cultivos, a dar mejor asistencia, ¿verdad? Y esto podría alentar a una sobreproducción mundial a Dos mediano plazo. cosechas, tres A cosechas. mediano plazo, estamos hablando de 3 a 5 cosechas. Pero Ujú. qué importante que usted toca ese punto, porque muchos productores, a mí, ahora que salimos con el anuncio del tipo de cambio preferencial con el Banco Nacional, varios productores me decían, pero eso a mí como productor, ¿en qué me va a beneficiar? Y ahí está dando usted el punto. Claro, por Ante las supuesto. políticas que tenemos hoy, de un colón muy fuerte ante el dólar, cada vez el productor recibe menos colones. Correcto. Entonces, si logramos un tipo de cambio preferencial ante una entidad bancaria, aunque sean 5 colones, ya es un montón de dinero si transamos a $390 en bolsa, por ejemplo. Ahí ganamos Sí. muchos colones. Eso es un tema vital que usted está poniendo sobre la mesa. Sí, a veces nosotros realmente no nos damos cuenta de todo este montón de variables que podrían estar jugando, pero se ve muy representativo en este ejemplo que usted acaba de poner de Brasil. Están bien con el tipo de cambio, están bien con un precio. Si nosotros tuviéramos un tipo de cambio Muy, mucho mejor y sí, más estable, estaríamos en una mejor condición para poder darle mejores prácticas agrícolas a la planta, para poder invertir en renovación. Es ahí donde también uno se da cuenta cuando entra en estos grandes mundos de precios, de mercado, que hay muchas cosas que tomar en cuenta y que a veces nosotros no podríamos decir. A mí, mucha gente me pregunta también, ¿por qué ustedes tienen el precio tan bajo? O sea, el café no tiene ningún tipo de injerencia en el precio y del eso lo vamos a café. hablar con Alcides en el episodio Ajá, 4 justamente. porque al final son tantas las variables, nosotros podríamos, y al final somos tan pequeños también que no vamos a poder influir en ser especuladores porque no tenemos la capacidad ni de hacerlo, ni somos tan grandes como un Brasil, Y por solo Costa ejemplo. Rica produce el 0,7 del café en todo el mundo. 0,87 por ahí más o menos, 0,8. Ujú. sí. Ok. Este, esto es lo que estamos hablando ahorita acerca del Futuro. tipo de cambio, es lo que podemos denominar como ventajas competitivas. Y definitivamente, por el comportamiento de la moneda nacional, Brasil versus Costa Rica, en donde Brasil ha tenido una devaluación de la moneda, mientras nosotros hemos tenido una fuertísima Revaluación, revaluación de la moneda, esto nos pone en una desventaja sin duda. competitiva Ujú. contra Brasil, contra Colombia, ¿verdad? Que no solamente son competidores por volumen de café, sino que también no nos permite aprovechar los precios que tenemos actualmente, ¿verdad? Porque cada vez estamos recibiendo menos colones por los dólares recibidos de exportación y limita que el productor asista mejor sus cafetales, invierta en renovación de los mismos y aunque tal vez no lo que siempre se ha pretendido, que es aumentar áreas de siembra, ¿verdad? Tal vez la frontera agrícola de Costa Rica ya está agotada, pero todavía existe la Ujú. posibilidad de aumentar áreas de siembra, pues hay productores que se ven limitados por el tema, no del precio, sino del tipo de cambio que tiene una incidencia significativa en el precio de liquidación que recibe el productor. Son unas épocas de bonanza internacional, pero a nivel nacional no estamos teniendo Estamos tanto. limitados por Estamos el tema del limitados tipo de cambio. por el tipo de Por el tipo de cambio. cambio. Sí, estaríamos en otras condiciones totalmente, con otros comentarios, con otra situación 100%, con un factor que influye totalmente. Y mucho más motivados para Por seguir supuesto. en la Sí. actividad. Ahora bien, quería tocar un último punto en relación con las tendencias futuras del mercado, que nadie las conoce realmente, ¿verdad? Sí, son. Lo que podemos decir es que la tendencia ha sido más larga de la cuenta, que esto en algún momento se va a revertir, Que estar preparados. quizá estamos muy cerca de que esto se revierta. Y yo quería llegar ahí. Mucha gente habla que es muy probable que lleguemos a $400. Y usted y yo lo venimos conversando desde hace Ujú. unas semanas atrás. Dicen que llega a 400 y Marco, ¿cuándo será? Incluso hasta Sí, cachoteamos con el tema. ¿Es probable? ¿No es probable? ¿Qué se claro, sabe? pero primero pongámonos del otro lado. Sí, ¿qué pasa si baja? ¿Verdad? O sea, cuando un producto sube de precio, por ejemplo, en la Feria del Agricultor en este momento, El el tomate, por ejemplo. tomate, Ajá. pero sobre todo la papa, carísima, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el consumidor cuando el producto está caro? Deja de consumir, consume menos Ujú. o no consume del todo. Entonces, Cambia. esto de que los precios de Nueva York estén en récord, en récords históricos altos y que todavía se sigue hablando de la posibilidad que llegue a $400, significa Ujú. presiones inflacionarias para el consumidor final del café.
Y entonces este consumidor va a tener que decidir si consume igual, consume menos o del todo deja de consumir café, ¿verdad? Sí. Pensemos en los países asiáticos, como por ejemplo Japón, que es uno de los principales consumidores a nivel mundial, Corea del Sur, que también se convirtió en uno de los principales consumidores a nivel mundial. Son países que históricamente han consumido té, pero empezaron a cambiar el té por café. Ujú, Pero con estos precios del café tan altos, Bueno, seguramente sí. podrían regresar al té, ¿verdad? Entonces, tampoco es bueno que los precios estén tan altos. ujú, Muchas veces dicen que cuando la bolsa está baja nadie vende, cuando la bolsa está alta nadie compra. Pero hoy tenemos, y yo he ido sondeando, una activación de compradores al café. ¿Esto qué señales da? Es interesante porque, como lo mencioné anteriormente, la producción no ha sido suficiente para abastecer el consumo en tres cosechas anteriores. ujú, La más reciente fue una cosecha que la producción fue superior al consumo, no permite reconstruir inventarios y hay una incertidumbre enorme en relación con la cosecha 25-26. Entonces, ujú. los tostadores Sí, sí o sí asegurando. van a tener que comprar café, ¿verdad? Porque tienen que abastecerse. Y eso todavía genera más presión del precio hacia arriba, ¿verdad? Ujú. Pero, insisto, la tendencia ha sido más larga de la cuenta, es muy probable que en algún momento veamos una tendencia a la baja. Hay productores que les está yendo muy bien a nivel mundial, que seguramente por el tema de sus devaluaciones de la moneda están invirtiendo mucho en café y a corto, mediano plazo, vamos seguramente a tener sobreproducciones de café Eh, y una tendencia bajista en el precio. Vieras que hay una pregunta muy frecuente en las redes sociales y los invitamos a todos para que nos escriban, nos comenten en estos podcasts y en el siguiente podcast pues lo aclaramos porque hay una pregunta pues frecuente, constante, porque si en la Bolsa de Nueva York tenemos pagos o montos de 387, 386, el adelanto de los beneficios es de 100.000, de 120.000, de 115.000, ¿cómo funciona esto, Mar? Ok, antes de contestar esta pregunta, sobre el mismo tema de los $400 en la Vuelta a Nueva York, toda la vida, cada vez que hay una tendencia alcista, siempre se empieza a hablar de, de niveles a los cuales podríamos llegar. Esto es una trampa, particularmente para quien vende café y especialmente en nuestro país para la firma beneficiadora, porque esperando a que llegue esos 300, esos 400, el Pierden, beneficio no Ujú, vende, pierden. ¿verdad? Una vez tuvimos la oportunidad de tener una conferencia, una explicación de lo que son las coberturas de precios en la Bolsa de Nueva York, un experto, un broker de Nueva York, y nos decía que el negocio del café es un negocio muy riesgoso, ¿verdad? Por la volatilidad de los precios. Y que una empresa, si quiere ser exitosa, tiene que establecer metas de venta, independientemente de lo que suceda, ujú. ¿verdad? Entonces, en la unidad de estudios económicos y mercado, que deberíamos hacerlo todos los días, por situaciones de recurso humano, de disponibilidad de recursos humanos, no lo hacemos. Es un análisis del comportamiento de los precios en la Bolsa de Nueva York y utilizamos diferentes indicadores que nos definen en qué nivel está la bolsa en relación con precios históricos. Entonces, tenemos un análisis técnico de medias móviles, tenemos un análisis de diferentes indicadores que nos dicen si la bolsa o el precio de ese día estuvo por encima de parámetros normales de comportamiento de la bolsa. Por ejemplo, Ujú, estuvo por encima de todas las medias móviles. Es un momento oportuno para vender café, ¿verdad? Y eso puede ocurrir muchas veces en el año. Entonces usted como firma beneficiadora debería primero determinar cuál es la producción que va a recibir en esa cosecha y establecer metas de venta, que cada vez que el precio esté por encima de esos parámetros normales, vender, qué sé yo, un 5%, un 10%, un 15% y hacerlo, perdón, con disciplina, ¿verdad? Eso le asegura que siempre va a estar vendiendo en los niveles altos de, del momento del mercado, ujú. ¿verdad? Y no esperarse
a que si alguien dice, bueno, ya vamos a llegar a 300, no vamos a llegar a 350, 400, Pierde la oportunidad. esperarse porque pierde la oportunidad de vender. Y como usted, Andrés, lo mencionaba anteriormente, cuando los precios están tan altos, los tostadores se esconden y no quieren comprar, ¿verdad? Entonces es más difícil vender en niveles tan elevados de precios y usted se esperó y puede ser que perdió la oportunidad porque casi siempre las caídas son fulminantes. Hablemos de Sí, eso, de lo que le mencionaba la pregunta en redes, porque sí creo ¿Por qué importante, los adelantos? pues sí, digamos, ¿y Sí, por qué si porque estamos en tres ochenta sí, y seis ok. ¿Por qué no se ve eso directamente en lo que recibe el productor en su pago? ¿Cómo funciona? Bueno, porque la cosecha se vende anticipadamente. Los beneficios tienen que vender anticipadamente porque tienen que pagarle en el momento de la cosecha el Ujú. adelanto al productor. Por lo tanto, venden anticipadamente la cosecha. Con corte el 31 de enero de este año, la cosecha 24-25 ya tiene vendida 1.064.095 sacos de 46 kilos. Esto es un 69,2% de la cosecha ya está vendida, ¿verdad? Con un precio rieles de 280,23. Estamos hablando de $107 abajo. O sea, hoy estamos viendo precios de Nueva York Sí, en ujú. 387, pero la cosecha tiene un precio promedio de venta de 280,23 por unidad de 46 kilos. ¿Verdad? Estamos $107 abajo, Pero aún así ¿verdad? sigue siendo un monto Y, súper bueno. correcto, ¿verdad? Y bueno, nos queda cerca de un 30% por por vender, pero vender. es un café de menor calidad el que ya está vendiendo. Por lo Ujú. tanto, no podemos pretender que nos estén pagando más de esos 100 a $120 por unidad por fanega. ¿Por qué? Porque ya hay compromiso sobre esa cosecha, ¿verdad? En la unidad de estudios económicos y mercado, todos los meses hacemos un pronóstico de precio de liquidación basado precisamente en el avance de las ventas y comportamientos históricos de las ventas de lo que falta por vender. Y el último pronóstico lo lideramos el 20 de enero y nos dice que a nivel nacional el precio de liquidación podría cerrar, cosecha 24-25, entre 101 o 108.000 colones por fanega, ¿verdad? Entonces son datos que incluso el productor puede tener accesibles. Aquí Ujú. invito a todos los productores que nos estén escuchando que se inscriban en los grupos de WhatsApp que tiene las oficinas regionales, porque a través de estos medios de comunicación es que enviamos los Ujú. pronósticos de precio de liquidación y les permitiría tener información más certera de lo que pueden esperar con el precio de liquidación de cada cosecha. Sí, además en Sí, esos grupos de WhatsApp constantemente estamos enviando información técnica, Exacto. información de todo. David, sí, al entremos. final, sí, nada más para terminar el anuncio, invitar al sector. Yo sé que siempre Marco envía muchos correos electrónicos. Cuando les llegue un correo electrónico de estudios económicos, ábranlo. Ahí hay demasiada información para tomar decisiones, para Muchísimos. aprender, para conocer un poco más sobre mercados, porque a veces estos temas se vuelven un poco densos cuando no se conocen, pero es parte del proceso. Y estudios económicos hace muchísimo buen trabajo con muchos datos, con mucha información, revisan muchísimos bases de datos o empresas que tienen referencia en esos temas y hay que aprovechar ese tipo de información para poder tomar decisiones por lo menos a futuros, entender un poco todo lo que se está haciendo y obviamente seguir trabajando de la mano de estudios económicos. Pasamos a la segunda etapa. Entremos de lleno, porque llevamos 30 minutos y no queremos extendernos muchísimo. Ligado a todo esto que venimos hablando, Marco, existe el diferencial. Mi abuelo le decía el premio del café de Costa Rica, algunos le mencionan así. Hablemos de qué es el diferencial y por qué es esto importante para Costa Rica. ¿Ok? La definición real del precio de café de Costa Rica, que no es un café que se transa en la bolsa de Nueva York, ¿verdad? Involucra la base de Nueva York, que siempre, por más que se venda café con precio fijo, o sea, porque ya me puse de acuerdo con mi importador, le pusimos un precio definido, siempre involucra el comportamiento de la bolsa de Nueva York, más el diferencial. Y este diferencial, que está relacionado con la calidad del café, puede ser o un descuento sobre la bolsa de Nueva York o un premio. Todas las exportaciones de café de Costa Rica se venden con premio, ¿verdad? Por la calidad del café que Costa Rica tiene, y por un montón de situaciones que involucran el diferencial.
¿Y cómo se mide? ¿Qué Ok, factores influyen ¿qué factores influyen en el el Sí. valor? comportamiento del diferencial? Número uno, la calidad del café. Número dos, el origen, de qué país proviene ese café y su prestigio. Em, Otra situación que incide en la definición del diferencial es que es inversamente proporcional al comportamiento de los precios en la bolsa de Nueva York. ¿Qué Ujú. significa eso? A medida que el precio aumenta, el diferencial disminuye y si el precio de Nueva York se cae, Ujú. entonces el diferencial normalmente se acrecienta. Ujú. ¿Por qué Costa Rica? Siempre se habla de Costa Rica. El café de Costa Rica tiene un diferencial bastante alto. Primero, ¿dónde nos ubicamos nosotros entre los diferenciales? ¿Cuáles son los que tienen mayor diferencial a nivel de mundo y por qué Costa Rica tiene estos altos diferenciales también? Ok, Costa Rica tiene un diferencial especial, particular, siempre un premio sobre la bolsa de Nueva York. Número uno, por la calidad de su café. Número dos, porque el proceso de beneficiado que tiene Costa Rica, donde es una central grande de procesamiento de café, asegura homogeneidad de las partidas. O sea que quien compra un café, ya sea un japonés, un europeo, un coreano, un Medio estadounidense, Oriente. establece cuál es el café que quiere y la partida que le llega siempre es homogénea, ¿verdad? Ujú. En otros países, Estandarización el del proceso. proceso de beneficiado de café lo realiza el productor, ¿verdad? En alguna forma, a veces hasta empírica. Y Artesanal. entonces hay heterogeneidad en la partida, ¿verdad? Eso le genera un diferencial al café de Costa Rica. Otras características que tenemos los costarricenses es estabilidad política, Y ¿verdad? social, importante. Seguridad Sí. social, ¿verdad? Se paga mejor que en otros países a las personas que trabajan en la finca de café. Y con seguro social, con póliza de riesgos de La trabajo. ley 27 Sí, dos. 662 es Ujú, única a nivel mundial, ¿verdad? Establece la institucionalidad y eso le brinda seguridad del negocio a quien compra afuera, ¿verdad? ujú. Porque con estas tendencias alcistas y repentinas que hemos tenido en la Bolsa de Nueva York, hay incumplimientos de contratos en otros países, cosa que en Costa Rica no se da o se da muy poco. ¿Por qué razón? Porque la institución Asegura. Ujú, inmediatamente va a salir con una circular indicando esta firma exportadora incumplió un contrato en el exterior, por lo tanto ya no puede operar y se cierran las puertas para que esa empresa continúe negociando. ¿Cómo se establece ese diferencial, Marco? Porque yo sé que usted tiene una metodología y demás. Ok, tal vez antes sí, Sí, efectivamente estamos por encima de muchos países productores en diferencial. Quizás el único país que vende mejor que nosotros es Kenia, ¿verdad? Pero significativamente estamos por encima de otros países que producen café arábico lavado y esto a raíz de todo lo que antes expliqué, el ¿verdad? segundo diferencial más alto es el de Costa Rica. Sí, existen muchos otros, ¿verdad? Por ejemplo, Panamá vende por encima de nosotros, pero su producción es muy limitada, muy pequeña y normalmente referimos al geisha, o sea, que ujú, es una moda y que puede ser que en algún momento pase, ¿verdad? Entonces, existen muchos orígenes como el Blue Mountain de De, Jamaica ajá. normalmente se vende mucho mejor que Costa ujú. Rica. El café de Hawái, el Kona Café, siempre se vende por encima, pero no son países significativamente productores. Dentro de los principales 20 países productores de café a nivel mundial, Costa Rica solo está por debajo de Kenia, ¿ok? En Ujú, ventas de café. Em, La metodología era lo que le la comentaba. metodología, muy bien. Este, la ley 2762 establece que la dirección ejecutiva del Instituto del Café de Costa Rica tiene que aprobar los precios de los contratos de compraventa de café. Así lo dice la ley, ¿verdad? Por lo tanto, la Junta Directiva del Instituto del Café de Costa Rica aprobó una metodología para el control de los precios de los contratos de compraventa de café. Y específicamente el control es sobre los diferenciales. ¿Por qué? Porque la base de Nueva York ya es conocida, todo el ujú, mundo la conoce, cualquiera puede entrar en un día a una sesión de negociación en la bolsa y puede conocer claramente el precio de referencia. El diferencial es lo que cuesta un poco más Claro. de conocer. Entonces, en la metodología lo que controla o lo que controla realmente es el diferencial. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esta metodología, número uno,
nos lleva a revisar los diferenciales de los precios de los contratos inscritos en el ICAFE en los últimos 365 días. Pero ¿para qué café? Si hay muchas calidades de café. Para un café convencional del tipo Strictly Hard, de la calidad primer pergamino, de la preparación chorro europeo. Y contratos de precio fijo. O sea, ¿qué significa eso? Que el día que se estableció el precio de ese contrato, se definió no solamente en Nueva York, ¿verdad? Por la fecha de entrega del físico, sino también el diferencial. Hay otros contratos que se inscriben en consignación. En ese contrato se pudo haber definido o Nueva York o diferencial, para luego complementar lo que le hace falta. Esos contratos no se establece el precio de una vez, por lo tanto no son susceptibles para el análisis que hacemos. Entonces, Ujú. tomamos los contratos inscritos en el ICAFE en los últimos 365 días, de ahí sale una referencia diferencial mínimo para un contrato. Posteriormente, hacemos un sondeo de expertos, ¿verdad? Para determinar la inmediatez del diferencial. Primero, nos dice el histórico más reciente del diferencial. El segundo, que es un sondeo de expertos, nos da la inmediatez del comportamiento del diferencial. Entonces llamamos a 6 exportadores y a 6 beneficiadores y les al preguntamos azar o cuál. de qué forma se... Hay un grupo de empresas que ya fueron preseleccionadas por la junta directiva. Todos los meses de julio de cada año se le lleva el listado de los principales exportadores, de los principales beneficiadores, y la junta elige dentro de ellos a 12 empresas exportadoras, a 12 empresas beneficiadoras que la unidad de estudios económicos y mercado puede considerar para hacer este sondeo. Y en forma aleatoria, de los 12 escoge a 6 para hacer este sondeo. Se complementan los dos datos, el estudio de los diferenciales de los contratos de los últimos 365 días, más la opinión de los expertos, y tenemos un diferencial de referencia para revisar los contratos. Esto lo hacemos una vez al mes. Este diferencial, Marco, beneficia al sector cafetalero. Sí, por supuesto, es un premio sobre la bolsa de Nueva York, es un valor agregado que le da al café, y también nos posiciona a nivel internacional, ¿verdad? Porque Ujú. cualquiera dice, bueno, ¿y cuál es el mejor café? ¿Y por qué los precios son más altos en Kenia o en Costa Rica? Valdría la pena ir a visitar ese país para determinar cuáles son las condiciones en que se produce café. Entonces ya encuentran que hay una ley específica, que hay estabilidad política, que hay Estandarización de seguridad los productos. social, el producto es homogéneo, hay seguridad del negocio, y entonces eso genera todavía más validez del diferencial Eso es especial para una nosotros. superventaja que nos da la ley 2762. Claro. Como dice usted, muchos países no están bajo una reglamentación como la que tenemos nosotros, y todo eso está Sí, al eso, azar. O sea, A las- a sí, la- no hay ningún tipo de, sí, de seguridad jurídica para hacer negocios con esos países. sí. Por dicha, Café de Costa Rica tiene este tipo, digamos, de reformas, de leyes que hacen que Esta es una ventaja es competitiva, una ventaja ¿verdad? Es competitiva una ante las otras ventajas competitiva en competitivas que relación tenemos. con otros países. Ajá. Y lamentablemente en este momento, pues estamos en una desventaja por el tema de tipo de cambio. Pero el diferencial, a pesar de que se ha achicado, porque los precios son más altos, ¿verdad? Ujú. Son inversamente proporcionales, nos asegura un precio superior en relación con otro país. Y el prestigio se mantiene, los compradores siguen buscando a Café de Costa Rica. Bueno, lamentablemente el tema de tipo cambio, esperemos que cambie, Que cambie el ¿verdad? tipo de Que se, cambio. se Sí. revierte este tema, que ya lo empezamos a ver en los Ujú. últimos días. Hemos visto que el tipo de cambio ha venido incrementándose, pero todavía estamos muy lejos de los tipos de cambio que vivimos en 2022, ¿verdad? Más de 600 colones Sí. por dólar. Y una última sí, pregunta para ir para cerrando ir y redactando cerrando. la marca. ¿Qué tenemos que hacer como país para seguir manteniendo estos diferenciales, para seguirlos posicionando, para que sigamos teniendo el valor que tienen los países compradores de café de Costa Rica? Porque siempre nos hacen esa pregunta. Siempre a nivel de promoción es, ocupamos que ustedes sigan manteniendo los diferenciales. Pero sí, nosotros, y un día lo conversábamos, si el tema de promoción va ligado al tema de diferenciales, países como Colombia, como Brasil, incluso Guatemala, Que que tienen invierten muchísima más muchísimo inversión. más en promoción, tendrían un mejor diferencial. Yo creo que la ley es fundamental en esto. No sé cuál es Su punto de su punto de vista. vista. Completamente alejado del tema comercial.
totalmente. y completamente también alejado del tema del precio. Creo que Costa Rica lo tiene muy claro hace muchos años, sigue vendiendo muy bien su café, ¿verdad? El tema del diferencial, el prestigio que tiene, el origen, la seguridad del negocio, eso casi que lo podemos dar por sentado. El tema aquí es sostenibilidad y la base es la que está en peligro, es el productor. ¿Por qué? Por su productividad. O sea, no estamos produciendo café en cantidades de fanegas por hectárea como deberíamos hacerlo. Las variedades genéticas que ha liberado el Instituto del Café de Costa Rica tienen un alto potencial de productividad, arriba de las 40 fanegas por hectárea. ¿Cuál es el problema? Cambio climático, descuido de parte de los productores en la asistencia del cultivo como tiene que ser, ¿verdad? Y estamos con niveles de productividad de 20 o menos de 20 fanegas por hectárea. Y esto no es un tema exclusivamente del café o del productor. Hay uno en medio, que es la firma beneficiadora, que debería ocuparse más en que el productor asista mejor a sus cafetales, siga recomendaciones técnicas, sea más, tenga decisiones más importantes en cuanto a cuáles sectores de su finca le va a dar la mejor asistencia. No que lo haga a toda su finca, sobre todo en tiempos de crisis, ¿verdad? Que sea selectivo en cuáles lotes de su finca le va a dar la mejor asistencia y no que haga una asistencia mediocre, ¿verdad? Y obtenga un nivel de productividad tan bajo como el que tenemos en este momento, entre 20, cercano a 20 fanegas por Ujú. hectárea. Debería estar produciendo 40 fanegas por hectárea, ¿verdad? Pero al productor hay que encauzarlo y decirle, mire señor, el cambio climático es una realidad. Lo que usted antes hacía, si era buen producto, ya no funciona. ¿Por qué? Porque el cambio climático es una realidad. La injerencia que tienen las enfermedades en este momento es más grave que anteriormente, por lo tanto las recomendaciones técnicas han cambiado y es importante que el productor se empape de esas nuevas recomendaciones técnicas. Creo que el café está haciendo un trabajo muy bueno en este sentido a través de los cursos integrados de caficultura que están impartiendo las oficinas regionales. No es tan amplio para que todos los productores vayan, pero por lo menos los que puedan ir, que estén atentos a cuando se abre un curso de caficultura para que renueven sus conocimientos en cuanto a la asistencia, lo hagan como tiene que ser, aunque no sea el 100% de su área cafetalera, por lo menos un 50 o 70%, lo que sí pueda asistir correctamente, lo haga para que sus niveles de productividad incrementen y esto es lo que hace que el productor sea sostenible. De nada sirve que tengamos precios históricos altos si tenemos niveles de productividad tan bajos. Marco, de verdad que muy claro todo. Le agradecemos mucho el espacio de venir y conversar sobre estos temas. Y de verdad que yo creo que pudimos despejar muchas consultas que ha tenido el Ujú. sector y evidentemente da para más y adelante podríamos tener una segunda parte de todo esto que venimos conversando. El Sí, material está disponible para cualquier productor sí. Que lo que quiera lo solicitar. requiera, está por escrito y entonces con mucho gusto. Entonces, para finalizar, que sean parte de los grupos de WhatsApp del ICAFE para estar enterados de todos estos temas. Agradecerle a Marco, como siempre. Yo creo que este tema es riquísimo para hablarlo. Hay muchas cosas, muchas dudas que se despejan gracias a este tipo de conversaciones. Y para invitar al siguiente podcast que vamos a tener, que vamos a hablar un poco sobre el tema de exportaciones, que también es bastante interesante. Entonces, Sí, también vamos para a que hablar sigan sobre eso. el rastro del podcast de Se Café puede en ligar Café, mucho, se se puede puede ligar ligar mucho este mucho. tema con el que viene. Entonces, agradecerle a todas las personas que siempre nos acompañan. Yo creo que es un medio de comunicación bastante eficiente y tenemos tiempo para aclarar muchas cosas. Entonces, agradecerle a Andrés, Que a Marco compartan y compartan. este episodio en las redes sociales y nos comenten ahí algunas consultas que le generan y la próxima semana les podemos traer, o 15 días, el próximo episodio, les podemos traer las respuestas. También ahí va a aparecer el contacto para que nos escriban por WhatsApp y vamos a estar en contacto con ustedes. Muchas gracias por siempre escucharnos, por siempre vernos y por compartir y comentar este podcast. De parte del Instituto del Café de Costa Rica. Un abrazo fraterno para todos y nos vemos en 15 días. Muchas gracias.